Hola a todos. Hace 65 millones de años, los dinosaurios y muchas otras formas de vida se extinguieron tras el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro en el norte de lo que hoy en día es la península del Yucatán, en México, y sabemos que esa colisión tuvo lugar porque tenemos allí el cráter de Chicxulub. Lo que no se suele comentar tan a menudo, porque se habla mucho de las consecuencias que tuvo, cómo afectó a la atmósfera, etc., es de que también generó un tsunami. Es algo de lo que se habla en un estudio que se ha publicado recientemente y que nos sirve para hacernos una idea de cómo afecta un impacto de estas magnitudes a un planeta como la Tierra. El tsunami que se generó fue monstruoso, fue algo que deja en ridículo cualquier tsunami que hayamos podido ver en las últimas décadas. Por ejemplo, el de Japón en 2011 en comparación fue un juego de niños. Y es también un ejemplo de la fuerza de la naturaleza, de cómo una roca llegada al espacio puede poner patas arriba las condiciones en la Tierra. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de aquel impacto que acabó con el reinado de los dinosaurios, de ese tsunami y de las consecuencias que pudo tener en el resto del planeta, a mucha distancia del lugar en el que había caído aquel cometa. El hallazgo está relatado en este artículo del medio Life Science. Y lo que dice, lo vamos a leer rápidamente, es lo siguiente. El asteroide que extinguió a los dinosaurios tuvo un tsunami con olas de kilómetros de altura, o al menos de 1 kilómetro de altura, y alcanzó aproximadamente la mitad del planeta. El asteroide que acabó con los dinosaurios, que golpeó la Tierra hace 66 millones de años, también provocó un gran tsunami con olas, aquí pone de la altura de 1 milla, es decir, de 1,6 kilómetros aproximadamente, en el Golfo de México, cuyas aguas recorrieron aproximadamente la mitad del planeta, según un nuevo estudio. Los investigadores han descubierto evidencias de este gigantesco tsunami, de este monumental tsunami, como dice el artículo, después de analizar los núcleos de más de 100 ubicaciones en todo el mundo y crear modelos digitales de las monstruosas olas tras el impacto del asteroide en la península del Yucatán, en México. El tsunami fue lo suficientemente fuerte para perturbar y erosionar sedimentos y cuencas oceánicas en medio planeta, dice la autora del estudio, Molly Range, que ha llevado a cabo el estudio de modelado para una tesis en el Departamento de Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra, Universidad de Michigan. La investigación en este tsunami de 1 milla de altura, 1 milla es aproximadamente 1,6 kilómetros, como decía anteriormente, ya había sido presentado con anterioridad en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana en 2019 y ha sido publicado en Internet este 4 de octubre, martes, en la revista AGU Advances. Molly Range, la autora, se ha sumergido o se ha adentrado en el viaje del tsunami que tuvo lugar inmediatamente después de la colisión del asteroide. Apoyándose en sus hallazgos previos, su equipo ha modelado un asteroide que medía 14 kilómetros, estaba viajando a una velocidad de 43.500 kilómetros por hora, o 35 veces la velocidad del sonido cuando golpeó la Tierra. Tras el impacto del asteroide, muchas formas de vida murieron. Los dinosaurios no avianos se extinguieron. Solo los pájaros, que son dinosaurios vivientes, han sobrevivido en la actualidad. Y aproximadamente las 3/4 partes de todas las plantas y especies animales se extinguieron. Ya sabemos que fue un impacto que tuvo consecuencias devastadoras para la vida en el planeta. Esta imagen luego la veremos en grande, pero lo que pone aquí la descripción es la perturbación en altura de la superficie del mar, modelada con el tsunami provocado 4 horas después del impacto del asteroide, es decir, 4 horas después de que ese tsunami comenzase a recorrer el océano, como de perturbada estaba la altura del mar respecto al nivel que debería tener en circunstancias normales. Los investigadores están al corriente de muchos de los efectos perniciosos del asteroide, tales como dar inicio a fuegos, a incendios que carbonizaron a los animales, que quemaron vivos a los animales, y pulverizar rocas ricas en azufre que provocaron una lluvia ácida letal y también extendieron el enfriamiento global. Para poder entender más sobre el tsunami que sucedió tras este impacto, Range y sus compañeros han analizado la geología de la Tierra, analizando con éxito 120 secciones limítrofes o sedimentos marinos depositados justo antes o después de este evento de extinción masiva que marcó el final del periodo Cretácico. Estas secciones limítrofes encajan con las predicciones de su modelo
de altura y viaje de las ondas, explica Molly Rains. La energía inicial del impacto del tsunami fue 30.000 veces más grande que la energía liberada por el tsunami y terremoto en el Océano Índico en diciembre de 2004, que acabó con más de 230.000 personas, explican los investigadores. El terremoto de 2004 y el tsunami son el terremoto y tsunami de Indonesia, y fue una tragedia, fue algo que de lo que se estuvo hablando durante mucho tiempo. Esto lo cuento para quienes no lo viviesen en su momento o no lo recuerden. Una vez el asteroide golpeó la Tierra, creó un cráter de 100 kilómetros de diámetro y expulsó una densa nube de polvo y hollín a la atmósfera. Apenas 2 minutos y medio después del impacto, una cortina de material expulsado, eyectado, empujó una pared de agua hacia el exterior, es decir, la alejó del lugar de impacto, creando brevemente una ola de 4,5 kilómetros de altura. Una ola de 4,5 kilómetros de altura. Eso, estoy pensando, claro, desde la perspectiva de una persona en la playa, aunque lógicamente hace 65 millones de años no hubiese personas, pero el imaginar de repente ver cómo en el mar ves cómo viene una ola que la vista no alcanza a ver dónde termina. 4,5 kilómetros de agua moviéndose en una ola. Es una salvajada que impactó mientras la eyecta, el material expulsado en aquella colisión, volvía de nuevo a la superficie de la Tierra según la simulación. A los 10 minutos, la ola del tsunami, de 1,5 kilómetros de altura todavía, a los 10 minutos, o sea, tardó 10 minutos en perder 3 kilómetros de altura, estaba a 220 kilómetros de distancia del lugar de impacto y barrió el Golfo de México en todas las direcciones. Una hora después del impacto, el tsunami había abandonado el Golfo de México y había acelerado o se había adentrado en el Atlántico Norte. 4 horas después del impacto, el tsunami pasó por el Canal Marino de América Central, un pasaje que separaba en aquel momento a Norteamérica de Sudamérica, y se adentró en el Pacífico. Un día después de la colisión del asteroide, las ondas habían viajado a través de la mayoría del Pacífico y el Atlántico, entrando en el Océano Índico desde ambos lados y tocando la mayoría de las líneas costeras del planeta 48 horas después del impacto, es decir, solo 2 días después. Esta es otra imagen que veremos luego, que es la del modelo de la perturbación en la superficie del mar por el tsunami 24 horas después del impacto. Después del impacto, el tsunami se radió principalmente hacia el este y el noreste, adentrándose en el Océano Atlántico Norte, así como hacia el sudeste por medio de ese canal marino de América Central al Océano Pacífico, en la región sur del Océano Pacífico. El agua viajaba tan rápido en estas zonas que seguramente llegó a superar los 0,6 kilómetros por hora, una velocidad que puede erosionar los sedimentos de grano fino en el lecho marino. Otras regiones se escaparon bastante intactas del tsunami, incluyendo el Atlántico Sur, el Pacífico Norte, el Océano Índico y lo que hoy es el Mar Mediterráneo, según los modelos de los investigadores. Las simulaciones muestran que las velocidades del agua en estas regiones eran menos de esos 0,6 kilómetros por hora. Aquí está esta imagen de la amplitud de onda. Luego veremos todas las imágenes para ver qué es lo que cuentan. El equipo ha encontrado incluso depósitos de rocas expuestas del impacto en el este de Nueva Zelanda, tanto en las islas norte y sur del país, a una distancia de más de 12.000 kilómetros del cráter de Chicxulub en México. Originalmente, los científicos creían que estas rocas expuestas se debían a actividad tectónica local, a terremotos en la región, vamos. Pero debido a su edad y ubicación en la ruta modelada de ese tsunami, los investigadores del estudio la asocian a las gigantescas olas provocadas por el asteroide. Creemos que esos depósitos registran los efectos del impacto del tsunami y seguramente es la confirmación más clara del significado global de aquel suceso, de aquella extinción. Aunque los modelos no evalúan la inundación costera, también muestran que las olas en el océano abierto, en el Golfo de México, habrían superado los 100 metros de altura y las olas habrían alcanzado alturas de más de 10 metros cuando el tsunami se aproximaba a las regiones costeras del Atlántico Norte y partes de la costa pacífica de Sudamérica, según publican en el estudio. A medida que el agua se volvía menos profunda cerca de la costa, la altura de las olas
habría aumentado de una manera más dramática. Dependiendo de la geometría de la costa y el avance de las olas, la mayoría de las regiones costeras estarían inundadas y erosionadas hasta cierto punto, explican los autores en el estudio. Cualquier tsunami del que haya un documento histórico palidece en comparación con un impacto global de esta magnitud. Y es algo que, ya os digo, lo he leído por encima antes de grabar el vídeo. Sobre todo he visto los gráficos y me parecía interesante porque no se suele hablar de eso, del tsunami que provocó esta colisión. Y este es el gráfico de la perturbación en la altura de la superficie del mar 4 horas después del impacto. Es decir, aquí es la altura del mar. Lo que no pone es si esto es, porque veo que pone aquí 50, 40, 30, 20, 10. No sé si esto es en metros, vale, si lo pone aquí en la descripción, porque como aquí normalmente en esos artículos se habla en millas, pies y demás, y espérate, estos son metros. O sea, alturas de hasta 50 metros o 50 por encima o 50 metros por debajo de lo que sería el valor de la superficie del mar. Y aquí lo que se puede ver en esta imagen es que a las 4 horas ya había abandonado lo que es el Golfo de México y el tsunami ya se estaba propagando. El impacto, lógicamente, en las regiones costeras, en la zona del impacto del asteroide, fue rápido. Es decir, a las 4 horas ya había tenido lugar y aquí se puede ver toda esta línea roja muy intensa que marca eso, alturas de más de 50 metros. Hay que tener en cuenta, además, lo que decía en el estudio, que en lo que es la costa en sí, la altura sería todavía más grande. Esa altura de 4,5 kilómetros de ola me parece mareante. Y claro, hacía el comentario de cómo lo vería una persona que viese acercarse a esa ola. Podemos olvidarnos de eso, podemos pensar en qué consecuencias tuvo para toda la vida que pudiese haber sobrevivido al impacto en esa región, que seguramente no sería mucha, y que de repente ve llegar esa ola y no tienen nada que hacer, porque seguramente cuántos lugares podía haber en el entorno del impacto, lo suficientemente lejos para sobrevivir el impacto, pero suficientemente cerca como para que ese tsunami todavía fuese muy alto. ¿Cuántos lugares seguros podía haber para los animales que hubiesen sobrevivido? Seguramente no había muchos lugares donde ponerse a salvo. Y esto es a las 4 horas. Aquí tenemos la perturbación de altura en la superficie del mar en metros, es en el tsunami, según el modelo, después de que, 24 horas después de que el asteroide impactase con la Tierra. Y lógicamente lo peor sigue estando en el Golfo de México, pero claro, fijaos, 24 horas después había afectado a prácticamente todo el planeta. Aquí se puede ver, me estaba fijando sobre todo en la región atlántica. Aquí está lo que, parece la península ibérica. Aquí lo que decían es que la costa pacífica de América del Sur se vio más afectada y que el Índico fue el único lugar que se libró. Aquí, en este caso, 24 horas después, esta era la única zona del planeta que de alguna manera no se había visto perturbada por el tsunami. Eso y también el Mediterráneo, estaría aquí. Esto de aquí sería el Mediterráneo y aquí también hubo muy poquita perturbación. De hecho, este color indica entre 0 y 1 metros. O sea, una perturbación en la altura de la superficie del mar de solo 0 a 1 metros, y la velocidad del agua, esos 0,6 kilómetros por hora que se mencionaba, que sería suficiente para perturbar los sedimentos en el lecho oceánico. Y por tanto, la mayor parte del mundo, en realidad lo que se comentaba aquí en el artículo, está aquí. Otras regiones escaparon mayormente intactas al poder de ese tsunami, incluyendo el Pacífico Norte y el Atlántico Sur, así como el Océano Índico, lo que hoy en día es el mar Mediterráneo. Según los modelos del equipo, sus simulaciones muestran que la velocidad del agua en esas zonas será de menos de, se pone aquí 0,4 millas por hora, que son los 0,6 kilómetros por hora. En este caso tenemos este otro gráfico que es la amplitud máxima de onda en centímetros y va desde 0 a 1000 centímetros. Ya sabemos que 100 centímetros son 1 metro, o sea que estamos hablando de hasta 10 metros. Y aquí lo que se ve mucho mejor el impacto de lo que fue el tsunami, es decir, lo que se comentaba en el artículo. Afectó principalmente al Atlántico, lógicamente se cayó en el Golfo de México, pero se notó mucho en todo lo que sería el Atlántico Central, Atlántico Norte, aquí arriba, el Pacífico Sur, y aquí está dibujado
No me había dado cuenta. No sé si en el vídeo se apreciará bien, porque aquí yo además seguramente tapo parte de la imagen. Sí, la tapo, vale. Pero si os fijáis justo aquí, voy a aprovechar que puedo señalarlo con el croma. ¿Veis esta línea? No sé hasta qué punto se llega a ver bien en el vídeo, pero ahí está dibujado, con el ratón también lo puedo marcar, aquí por ejemplo, y aquí, la ubicación actual de los continentes, mientras que en gris está dibujado, en color gris sólido, la ubicación de los continentes y la forma en aquella época. Así que ahí podemos ver la situación. De hecho, aquí esta mancha gris, creo que esto es lo que hoy en día es Reino Unido y está más al norte en el presente. La península ibérica está aquí y sin embargo la línea de África viene por aquí y la península ibérica está justo encima, pero no se llega a apreciar el dibujo, está aquí arriba. En este caso, el Índico fue lo que se libró. El Pacífico parece, pues sobre todo el Pacífico Sur, por cómo salió el tsunami, las olas del tsunami, cómo salieron expulsadas hacia el sur al cruzar ese canal marino de América Central y, por tanto, los peores impactos fueron en el Atlántico Central, el Atlántico Norte y Pacífico Sur, ya lo decía el artículo. Y esto con una potencia que no tiene comparación con los tsunamis que hemos visto en el presente. Fue algo muchísimo más grande. Las buenas noticias en todo esto es que un tsunami como el descrito aquí, con olas en los primeros minutos de más de 1 kilómetro de altura, que habían recorrido, por cierto, ese dato también me ha llamado la atención, era 200 kilómetros en 10 minutos. A los 10 minutos, la ola del tsunami era de 1,5 kilómetros de altura y había recorrido 220 kilómetros desde el lugar de impacto, en 10 minutos. En 10 minutos. O sea, que es que encima fue a una velocidad endemoniada en los primeros instantes y, lógicamente, no hay nada. Es que no hay nada con lo que lo podamos comparar porque yo pensaba en el tsunami de Japón de 2011. Es verdad que el de 2004 de Indonesia fue todavía peor. Y lo mismo, o sea, no tiene ningún punto de comparación posible. Las buenas noticias en este sentido, ¿cuáles son? Lógicamente que ese tipo de colisión con un asteroide tan grande, que además aquí es otro dato que me ha llamado la atención, 14 kilómetros, ya os digo, normalmente se suele decir que son unos 10. Aquí lo que dicen es que, apoyándose en hallazgos anteriores, han modelado un asteroide de 14 kilómetros. Parece que hay más estudios, porque esto lo que quiere decir es que no es que ellos hayan llegado a la conclusión de que el asteroide medía 14 kilómetros, sino que se han basado en estudios recientes, que lo que dicen es que era más grande, que era 14 kilómetros y no 10. Es un asteroide muy grande, ¿vale? Lo habitual, cuando hablamos de un asteroide que pueda impactar con la Tierra, es hablar de asteroides de, a lo mejor, lo que se suele pensar es asteroides de unos cuantos, como muchos cientos de metros. Un asteroide tan grande, de más de 10 kilómetros, la colisión con la Tierra de media es algo así como 1 cada 100 millones de años. El último fue hace 65 millones de años, o sea que aproximadamente quedarían todavía, o 66 millones de años, si preferís, quedarían 34 millones de años hasta la siguiente. Es una media. Es una media. Esto lógicamente quiere decir que a lo mejor el próximo cae dentro de 10.000 años y luego, sin embargo, hasta dentro de 300 millones de años no cae otro. Pero es una frecuencia lógicamente muy baja, especialmente en comparación a la vida de un ser humano, mientras que asteroides mucho más pequeños pueden impactar en la Tierra mucho más a menudo, porque también son mucho más abundantes. ¿Esto qué quiere decir? Que también habrá que pensar en los tsunamis que podrían desencadenar asteroides más pequeños. Y hablando de esto, también había otra noticia que quería mencionar que tiene que ver con planetas oceánicos, con planetas como la Tierra, porque bueno, me parecía que también conectaba bastante bien con este estudio sobre el impacto del asteroide sobre el tsunami que generó hace 66 millones de años, que lógicamente, claro, no tiene ni punto de comparación con nada que hayamos podido ver, porque viene de un mecanismo extremo, como es el impacto de un asteroide, y es una noticia sobre la abundancia de planetas que tengan una configuración parecida a la de la Tierra. La noticia es esta, viene del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, y lo comenté en las noticias de astronomía hace unos días, pero es que es algo que creo que vale la pena también enlazar con todo esto. Dice, una nueva teoría predice que los mundos como la Tierra, los mundos acuáticos, existen alrededor de enanas rojas. Enanas rojas, ya sabéis, son las estrellas menos masivas, más frías del universo, son mucho más longevas que el Sol, y lo que se comenta en este artículo es lo siguiente: la exploración de exoplanetas reciente
se ha centrado en el descubrimiento de planetas templados, rocosos como la Tierra, que a menudo son llamados planetas habitables. No se les llama por capricho, sino porque están en la zona habitable, a la distancia de la estrella, para poder tener agua en su superficie. La mayoría de las misiones recientes están fijándose en estrellas más frías que el Sol. Estas estrellas son conocidas como enanas rojas o estrellas de tipo M, que son numerosas en el vecindario solar. La insolación moderada y una cantidad adecuada de agua marina son necesarias para que un planeta pueda mantener un clima templado. En modelos de formación de planeta anteriores, sin embargo, se predice que el ritmo de ocurrencia de aparición de planetas que encajen con esas condiciones alrededor de estrellas de tipo M es pequeño. Las nuevas simulaciones llevadas a cabo por Tadahiro Kimura, un estudiante de doctorado de la Universidad de Tokio, y el profesor Masahiro Ikoma de la División de Ciencia del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, se han centrado en la formación de una atmósfera rica en hidrógeno a partir del disco protoplanetario y la producción de agua a través de la reacción entre la atmósfera y el océano de magma. Han desarrollado un nuevo modelo de formación de planetas y, por tanto, han predicho las cantidades de agua marina que los exoplanetas orbitando en torno a estrellas de tipo M podrían tener. Como resultado, su estimación muestra que un porcentaje de planetas con un radio similar de la Tierra y también una insolación parecida orbitando en torno a estrellas de tipo M tienen cantidades moderadas de agua marina, es decir, de océanos. Esto sugiere que el descubrimiento de planetas con climas templados en la próxima década es probable. Esto me parece una predicción muy interesante. Los resultados de investigación se han publicado en la revista Nature Astronomy el pasado 29 de septiembre. Desde la primera detección en 1995 se han detectado más de 5.000 planetas orbitando a otras estrellas diferentes al Sol, es decir, más de 5.000 exoplanetas. La detección de una cantidad tan grande de exoplanetas ha mostrado que los sistemas planetarios existen de manera común en el universo. De hecho, hoy en día, lo he mencionado otras veces, recordad que lo que se dice es que de media cada estrella tendrá como mínimo al menos un planeta a su alrededor en el universo. Esa es la media que se suele utilizar hoy en día. Hace no tanto tiempo, hace 20 y tantos años, lo que se decía era que la mayoría de estrellas seguramente no tenían ni siquiera un planeta a su alrededor, es decir, ha cambiado mucho la perspectiva que se tiene en ese sentido. Por otro lado, también ha quedado claro que los exoplanetas tienen diferentes tamaños, composición y están a diferentes distancias de su estrella central y reciben también diferentes cantidades de insolación. Entre los planetas detectados hasta ahora, hay muchos planetas con un tamaño similar al de la Tierra. Si alguno de ellos tiene un clima templado como nuestro planeta, es un asunto que resulta muy interesante. El agua es necesaria para la vida en la Tierra, pero también tiene un papel importante en el clima. Se sabe que el mantenimiento de climas templados requiere de una cantidad moderada de radiación estelar, así como un océano con una cantidad moderada de agua. La Tierra en el presente es capaz de mantener un clima templado debido al funcionamiento del ciclo del carbono, con tectónica de placas y meteorización continental. Si la cantidad de agua oceánica fuese varias docenas de veces mayor que en la Tierra, el ciclo del carbono se vería restringido, resultando en un clima extremadamente cálido o extremadamente frío. Una idea muy difundida es que los océanos de la Tierra en el presente fueron entregados por cuerpos rocosos ricos en agua o cuerpos helados por objetos congelados. En estudios anteriores que aplican esta idea a los exoplanetas en torno a estrellas de tipo M, se ha llegado a la predicción de que los planetas con una cantidad moderada de agua serán raros, sugiriendo que, aunque las estrellas de tipo M son el principal objetivo en la búsqueda de planetas habitables en el futuro, los planetas habitables en torno a esas estrellas seguramente sea poco probable que se encuentren porque no debían ser abundantes. Por otro lado, la producción de agua en una atmósfera en acumulación se propuso como una alternativa para ese proceso de adquisición de agua en un estudio anterior del profesor Ikoma y su compañero. Generalmente, a medida que un planeta crece en el disco protoplanetario, adquiere, por medio de su gravedad, gas del disco y forma una atmósfera compuesta principalmente de hidrógeno, que suele ser el elemento más abundante en un disco protoplanetario, porque es el material más abundante en las nebulosas. Además, la superficie rocosa de ese planeta en crecimiento se cree que estará fundida debido al calor de los impactos celestes. Es decir, el planeta estará cubierto con un océano de magma. En ese momento, una reacción química entre el hidrógeno atmosférico y los óxidos del océano de magma pueden llevar a la producción de agua. Teniendo en cuenta los efectos de esa reacción que produciera agua, es posible formar un planeta más rico en agua de lo que indican los modelos teóricos convencionales. La cantidad de rocas hidratadas adquiridas por un planeta y la cantidad de agua obtenida por las reacciones que producirán agua
valga la redundancia, son altamente dependientes del proceso de formación de planetas. En este estudio, Tadahiro Kimura y Masahiro Ikoma han desarrollado un nuevo modelo de síntesis de población planetaria para reestimar, para volver a evaluar la frecuencia de planetas que tengan agua en sistemas extrasolares alrededor de estrellas de tipo M, es decir, para evaluar cuál es la abundancia de planetas que tengan agua en torno a enanas rojas. El modelo sigue el crecimiento de masa y la evolución orbital de planetas basándose en las últimas teorías de formación de planetas y puede calcular la cantidad de agua adquirida en el proceso. Además de la ya considerada adquisición de rocas hidratadas, el modelo también incorpora el efecto de la producción de agua en esa atmósfera primordial. Las simulaciones numéricas utilizando este modelo muestran que se producen una gran variedad de planetas de diferentes tamaños y masas atmosféricas en diferentes ubicaciones, como se muestra en la figura 2, que es esta de aquí arriba. La cantidad de agua contenida calculada en los planetas en la zona habitable se muestra en la figura 3, que es esta. Y en verde está la descripción de la imagen es la siguiente: probabilidad de distribución de la fracción de masa de agua marina para planetas con una masa similar a la Tierra, entre 0,3 y 3 veces la masa de nuestro planeta, ubicados en la zona habitable de estrellas de tipo M que tengan, es decir, aproximadamente el 30% de la masa del Sol. El verde es el resultado de los cálculos siguiendo el modelo convencional, aquí se puede ver, y considerando solo la adquisición de rocas ricas en agua. El naranja es el resultado cuando el modelo del presente estudio se utiliza y el efecto de la producción de agua en una atmósfera primordial se tiene en cuenta. Lo que dice es que debería haber muchos más mundos que tengan agua. La línea moteada es la cantidad de agua marina en el presente en la Tierra. Y lo que dice el artículo sigue: tal y como se muestra en la figura, los exoplanetas orbitando estrellas de tipo M pueden retener cantidades de agua muy diversas cuando la producción de agua en esa atmósfera primordial funciona. Algunos de esos planetas se han formado con cantidades de agua marina similares a las de la Tierra. La mayoría del agua marina en esos planetas llega a través de la producción de agua en la atmósfera. Los análisis de los datos por ordenador ha llevado a la predicción de que un porcentaje de planetas con radios planetarios entre 0,7 y 1,3 veces el de la Tierra, es decir, entre un 70% y un 130% del tamaño de la Tierra, retendrán las cantidades adecuadas de agua para poder sostener un clima templado. Y la cantidad de agua es entre el 0,1 y 100 veces la cantidad de agua marina que podemos encontrar en la Tierra. Se espera que cerca de 100 planetas con un tamaño similar al de la Tierra sean detectados en la zona habitable de estrellas de tipo M en los programas de exploración en marcha y futuros de exoplanetas tales como TESS, que está en marcha, y Plato, que tendrá lugar próximamente en los próximos años. Los resultados de este estudio predicen que varios de estos planetas serán planetas acuáticos con climas templados como la Tierra. Las observaciones del espectro atmosférico de los exoplanetas con telescopios infrarrojos espaciales como James Webb o Ariel también mostrarán la presencia de moléculas de agua y otros elementos en la atmósfera. Estas observaciones se espera que validen las predicciones teóricas de esta investigación y lleven a una mejor comprensión del proceso de formación de planetas acuáticos tales como la Tierra. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el impacto del cometa en la Tierra hace 66 millones de años? Simplemente que hay agua, nada más. Es el hilo conductor es básicamente que hablamos de planetas acuáticos, igual que la Tierra, que en esta definición se considera un planeta acuático. Y es algo que resulta interesante, sobre todo porque lo que viene a decir es eso, que en principio los modelos hasta ahora lo que decían es eso, que seguramente la mayor parte de planetas no sean capaces en torno a enanas rojas de tener la cantidad de agua necesaria para poder tener un clima templado. Lo que dice este estudio es que no, que en realidad sí que debería ser posible, teniendo en cuenta los mecanismos que pueden producir agua. Y ahora en realidad lo que queda es ver qué sucede con el telescopio James Webb y con ese telescopio Ariel, por ejemplo, y con los programas de búsqueda de exoplanetas del futuro. Y ver qué es lo que encuentran y ver si se confirman esas predicciones. Y es algo que quería mencionar porque me parece interesante. Estamos hablando de cuando en cuando en el canal aquí en YouTube, en el podcast también mucho de las enanas rojas, de la búsqueda de exoplanetas en la zona habitable de enanas rojas. Y normalmente lo que oímos son estudios que dicen si esos planetas podrían ser habitables, si podrían tener atmósfera, etcétera, etcétera, pero no se oye tanto en cuanto a lo que sucede con el agua en la superficie de esos planetas, y es un factor muy importante porque ya sabemos que el agua es esencial para la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Un agua que, por otro lado, también puede ser mortal cuando un gran asteroide
provoca un tsunami como el que veíamos en el artículo anterior hace 66 millones de años, tras el impacto de ese gran asteroide, gran cometa, en el norte de la península de Yucatán de México. Y es algo que, ya digo, me parece interesante. Me parece interesante porque se va a seguir estudiando. Las enanas rojas son las estrellas más abundantes en secuencia principal, ya lo hemos dicho muchas veces, alrededor del 75% de las estrellas que están fusionando hidrógeno y convirtiéndolo en helio, es decir, están en la secuencia principal, son enanas rojas y por tanto, claro, hay mucho interés en entender cómo son las condiciones que pueden ofrecer a los planetas a su alrededor, y hay mucho interés en entender si esos planetas podrían tener las condiciones necesarias para que aparezca la vida. Veremos qué sucede en los próximos años, lo que hay que hacer es esperar y ver exactamente qué es lo que sucede, pero es interesante ver que van saliendo modelos que ponen en duda cosas que podría parecer que están bien asentadas, y lo que dicen es que no hay que dar por sentado que esas suposiciones tengan por qué ser correctas. En el futuro, a lo mejor, con el estudio de atmósferas por parte de telescopios como James Webb, lo que se encuentra es eso, que hay muchos más planetas de los que se pensaba que puedan tener agua en su superficie en torno a estas estrellas. Eso no servirá para decir que necesariamente pueda haber vida, porque ya hemos dicho que hay otros factores a tener en cuenta en cuanto a que un planeta en torno a una enana roja pueda tener vida, como por ejemplo qué sucede con la atmósfera. Hasta qué punto un planeta es capaz de retener su atmósfera si está orbitando a una enana roja que sea muy violenta, que tenga una cantidad de llamaradas muy elevada, muy potentes, porque es posible que no sean capaces de retener una atmósfera, y eso también es otro componente esencial para la vida tal y como la conocemos. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que os quería contar. Quería hablar de ese estudio sobre el tsunami que provocó el asteroide, que es algo que me parece interesante, sobre todo porque, ya digo, se sabe que cayó en el océano, porque fue al norte de la península del Yucatán, fue en el Golfo de México, y sin embargo no he visto muchos estudios últimamente sobre qué sucedió en el océano. En este caso, en realidad, lo que se detalla es más bien el recorrido que siguió el tsunami, las consecuencias que pudo tener. Me quedo con esas cifras, ¿no?, de 4,5 kilómetros de altura en la ola en el momento del impacto, poco después del impacto, y 1,5 kilómetros de altura 10 minutos después, que son cifras absurdas, son cifras que resultan mareantes y que sirven para dar muestra de eso, de la potencia de la naturaleza, de los fenómenos naturales, porque al final el impacto de un asteroide contra un planeta es un fenómeno natural, y las consecuencias que pueden tener para la vida que pueda haber, ya no en un planeta como la Tierra, sino en otros planetas en torno a otras estrellas. ¿Cuántas veces hemos hablado de por qué, por ejemplo, no se encuentran civilizaciones? ¿Quién sabe si en otro planeta hay un asteroide todavía más grande, un planeta que estaba habitado, y la vida que a lo mejor podría haber desencadenado una civilización terminó extinta por culpa del tsunami generado por un asteroide aún más grande, que diese lugar a un tsunami que recorriese todo el planeta, por ejemplo? Estoy simplemente pensando en voz alta, ¿no?, en cuanto a que es algo en lo que a lo mejor no pensamos, o solemos pensar en supernovas y en otros tipos de fenómenos extremos que pueden acabar con la vida en un planeta, y sin embargo hay, entre comillas, una amenaza más cotidiana como es la del impacto de asteroides, que también puede acabar con una gran parte de la vida. Ya lo hemos visto en el caso de ese impacto, hace 66 millones de años, acabó con una gran cantidad de vida en la Tierra, y es algo que lógicamente también hay que tener en cuenta. Pero bueno, como digo, no quiero robaros más tiempo, así que ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y ya sabéis que tenemos también casi cada día la sección de noticias de astronomía, que es un repaso a noticias más interesantes del día que hago en Twitch y que subo aquí a YouTube para que también podáis verlo en YouTube si no podéis pasaros por los directos en Twitch, o por si no habéis tenido la oportunidad de verlo en directo en Twitch cuando lo hago, y que también tenéis ese contenido si os interesa, además de los vídeos cortos. Así que lo único que me queda es daros las gracias por haber elegido el vídeo para haceros compañía este rato. Espero que haya sido interesante, espero que os haya gustado, y para deciros que, pues como digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, que disfrutes del fin de semana, y si no, pues espero que no quede mucho hasta que podáis descansar. Así que, dicho esto, no os robo más tiempo. Muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestro apoyo, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.